Muy buenos días. Espero que estén muy bien. Permíteme. Ahí sí, ¿se prendió o no todavía, sí? Me parece que algo está fallando acá. Bueno, lo vemos en un ratito, ¿sí? Ok, espectacular. Buenos días nuevamente, que el Señor les bendiga. Quiero invitarles a que para continuar con este ciclo de prédicas hoy, abramos nuestras Biblias en la carta a los Colosenses. Vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, carta a los Colosenses capítulo 3, en donde daremos lectura a los versículos del 14 al 17. Si usted de pronto hay alguien en el auditorio que requiere una Biblia y no la tiene, nos avise y con gusto le podemos facilitar alguna por acá. Por favor, el Dios te pague. Gracias. Cuando se encuentren, les invito por favor a que tengan la bondad de ponerse de pie. Con mucho gusto vamos a dar lectura a la preciosa palabra del Señor con la reverencia que eso amerita, dando gracias a Dios por la posibilidad de poder estudiarla juntos en esta mañana. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Dice la preciosa palabra del Señor. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Tomen asiento, por favor. Qué gusto verles, amada familia en la fe. Es un privilegio nuevamente poder compartir juntos la palabra en esta mañana. Y quiero invitarles a un nuevo capítulo en esta historia que hemos emprendido de construir comunidad. Al igual que la semana pasada, quisiera iniciar este mensaje incorporando contexto a la enseñanza. Y quisiera detenerme nuevamente un momento en un concepto técnico, es decir, una cosita que es importante tener clara. Hemos hablado de la planificación en la construcción. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de la piedra angular y de ese concepto que pues no para todos nosotros era familiar? Cuando nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios y qué estamos llamados a hacer, también vimos algo estructural, ¿verdad? En la primera semana de esto respondimos algunas preguntas. Y ahora vamos a dar paso, después de tener claro las preguntas de quiénes somos, para qué estamos, a dónde vamos. Luego vimos claramente cuál era la base de la enseñanza y la base de todo, que es Cristo. Ahora vamos a levantar la estructura, ¿verdad? Vamos a seguir el orden lógico de todo esto. ¿Qué debemos construir y cómo debemos hacerlo? Bien, corresponde entonces hablar de este tema el día de hoy como un espacio importante, porque lo que vamos a hablar es de una construcción divina. Y cuando me refiero a divina, no me refiero a divina porque sea bonita necesariamente, sino a divina porque proviene de Dios. Sí, la iglesia es del Señor y es una institución divina. No es algo que nosotros hemos inventado, no es algo que al hombre se le ocurrió, sino que Dios la instituyó con un plan y con un propósito. Bien, entonces, si hemos ya puesto los cimientos y demás, es hora de levantar lo que en arquitectura se conoce con el nombre de estructura. Y es aquí donde me permito dar lectura textual al sitio web Certicalia, que es un sitio dedicado a construcción y diseño. Dice que la estructura es el elemento más crítico de una edificación, actuando como si fuese su esqueleto, para garantizar la estabilidad, la seguridad y la durabilidad de la construcción. Soporta cargas como el peso propio, los ocupantes, fuerzas naturales, sismos, vientos y otros, y mantiene la forma. Una estructura sólida previene colapsos, reduce el mantenimiento y asegura la integridad de los ocupantes. Como ustedes saben, la mayoría de ustedes saben, yo no soy arquitecto, pero me gustó mucho esta definición porque deja bastante claro cuál es la función de una estructura en una edificación. Y con este concepto claro, la pregunta que surge es, ¿cuál sería o es la estructura adecuada para una iglesia, para una comunidad cristiana? Y cuando hablo de esto, no me refiero a la construcción que usted ve alrededor de nosotros, ni a los pilares, o tanto los verticales como los transversales, que me parece tienen otro nombre.
No nos referimos a la edificación, sino al cuerpo. Porque sí, este lugar en donde estamos es el templo, pero la iglesia somos todos nosotros. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de un concepto espiritual. Y el concepto espiritual tiene que ser entendido cabalmente como Dios lo definió. Yo le invito a que en este momento inclinemos nuestros rostros y oremos para pedirle a Dios que nos ayude a responder esa pregunta fundamental juntos. Oremos. Padre de gloria, gracias por darnos la bendición de poder abrir tu palabra y de escudriñarla. Gracias, Padre, porque desde este momento vamos a sumergirnos en la maravillosa profundidad de tu revelación, Señor, y tendremos el privilegio, Señor, de ser ministrados por tu Espíritu Santo para entenderlo, para ser confrontados, para ser alentados, para ser consolados, para caminar en fe. Que la gloria, la honra y la majestad sean solo tuyas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos entonces a iniciar este mensaje con una breve explicación del contexto que rodeó la redacción de la carta a los Colosenses. Lo hicimos ya con Primera de Pedro, lo hicimos con la carta a los Efesios hace un momento también, y es que no podemos entender el contexto, más bien una carta, si no conocemos su contexto. ¿Sí? Debe haber una razón por la que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro en su momento, y otros estructuraron las epístolas de una manera determinada. La ciudad de Colosas se encuentra, al igual que la ciudad de Éfeso, en la actual Turquía o Turquía. ¿Sí? Ustedes ya lo habían visto la vez anterior y se trató en algún momento de la historia anterior a la llegada del Señor Jesucristo y su ministerio de una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Sin embargo, al momento en que Pablo escribe esta carta, ya Colosas tuvo un rol un poquito menos importante que el que tuvo en su momento. Si ustedes se fijan, hasta su nombre es significativo, Colosas, que viene del griego colosos, ¿no es cierto? Que era un coloso, algo grande, un gigante. De ahí venía el nombre, ¿verdad? La importancia que la ciudad tenía. Sin embargo, esta ciudad fue perdiendo protagonismo por no otra razón que la aparición de otros asentamientos humanos que le lograron ganar en jerarquía. Como por ejemplo, la ciudad más cercana a Colosas era la famosa Laodicea. La Odisea ustedes la encuentran en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En los mensajes de las iglesias. Ahí ustedes ven que Dios tiene un mensaje específico para la iglesia de la Odisea. Esta ciudad y otras cercanas fueron haciendo que Colosas vaya menguando en importancia tanto en la parte económica como política en el tiempo antiguo. En este caso, los historiadores convienen que Colosas pasó a ser una ciudad de segundo o hasta de tercer orden en realidad en cuanto a importancia. ¿Sí? A diferencia de las iglesias de otras ciudades a las que Pablo dirige sus epístolas, la de Colosas no fue fundada por Pablo. ¿Sí? Aquí una diferencia importante. Pablo no fue el fundador de la iglesia de Colosas. Esta fundación se le atribuye a no otra persona que el poco conocido, pero sí escrito, siervo Epafras. ¿Sí? Epafras fue quien la fundó. ¿Qué sabemos nosotros de Epafras? Que era un colosense, era oriundo de esta región, convertido aproximadamente unos 3 años antes de la fundación de esa iglesia en alguno de los viajes misioneros de Pablo. Era un gentil. Sin embargo, Epafras es la persona que le lleva a Pablo los mensajes, la situación de cómo estaba Colosas en ese momento para decirle, ve Pablo, esto está pasando en la iglesia de Colosas, ¿qué hacemos? ¿Sí? Epafras es el portador de ese mensaje hacia Pablo. De hecho, si quiero ser un poquito puntual, vamos a ver un hecho que no es menor. Si nosotros abrimos la carta a los Colosenses capítulo 2 y versículo 1, vamos a encontrar lo siguiente. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por otros, o los otros, de todos los otros, que nunca han visto mi rostro. ¿Qué significa nunca? Es nunca. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el apóstol en este caso? Que lo más probable es que él jamás visitó Colosas de manera personal. ¿Sí? Esto es lo que se conviene a nivel del estudio teológico y la profundidad bíblica. Pablo nunca estuvo en Colosas. Sin embargo, toma tiempo para dedicarle una carta. Vemos diferencias importantes. Primero, ya la mencioné, no es una carta dirigida a una de las iglesias que él fundó. Segundo, lo hace a una iglesia y una comunidad a la que no conocía personalmente. Y finalmente, si ustedes la comparan con Corinto, con Éfeso y otras similares que eran ciudades de primer orden, Colosas no lo era. ¿Sí? A esta iglesia pequeña, esta comunidad pequeña, le dirige una carta de vital importancia para la iglesia, no solamente de Colosas, sino de nuestro tiempo. El tema central de la epístola era establecer a Cristo como el eje de la vida integral de los creyentes. Y fíjese bien que digo la palabra integral. No era solamente la vida espiritual, no era solamente la vida emocional o afectiva, era integral, lo que significa que Cristo tenía que formar parte de cada área de su vida.
Y esto es un llamado de atención para nosotros en nuestro tiempo hoy, porque a veces pensamos que Cristo solamente está circunscrito al domingo y a la iglesia y al templo. Después de eso yo puedo vivir mi vida como a mí me plazca, porque al final del día lo que importa es que yo venga a la iglesia el domingo. Amados hermanos, el venir está perfecto, es un mandato, ¿sí? Nosotros somos creyentes, sabemos que tenemos que estar en el templo los domingos como comunidad adorando, pero eso no es lo más importante. Si yo no tengo una relación con Dios que involucre y abarque toda mi vida durante la semana, lo del domingo es un esfuerzo escueto que seguramente no traerá ningún tipo de diferencia en mi vida. Y perdón que sea tan crudo y tan fuerte en esta parte, hermanos, pero bien decía nuestro hermano Juan Fran hace un momento en la alabanza, la palabra de Dios, entre sus muchas funciones, debe confrontarnos y debe hacernos ver a la luz de la revelación bíblica cuál ha sido nuestro comportamiento durante la semana. ¿Qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer? Porque el cristianismo, hermanos, no es un asunto tibio, no es un asunto soso, es un asunto de importancia fundamental en la vida de los creyentes. La carta topa diferentes temas relacionados a este principio de Cristo como el centro de todo. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en aquel que está vinculado estrechamente con la construcción de la comunidad, ¿sí? Ahí es donde nos vamos a centrar por un momento en esta mañana. Los versículos previos a los versículos del 14 al 17 del capítulo 3 tienen o topan diferentes temas, ¿sí? Y además, ¿qué es lo importante de esto? Que estos versículos previos nos dan un contexto para entender cómo debería ser la vida de la comunidad de nuestro tiempo también, así como lo fue en Colosas. Pero me impacta mucho cómo empiezan los versículos 1 y 2 de este capítulo número 3, que voy a dar lectura brevemente. Si pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Sí? Fíjense ustedes que hay un llamado especial y específico a dejar de ver con estos ojos para empezar a ver con los ojos espirituales, para empezar a ver más allá de lo que estos 120 grados de visión me permiten ver, para buscar la voluntad de Dios en mi vida y en la vida de las personas. Eso es muy, muy importante. Pablo contextualiza esta sección sacándonos del cuadro del mundo, nos deja fuera del mundo, en el que buscamos no solo vivir a nuestra manera, sino que buscamos que la iglesia la viva a la manera del mundo y no impactar al mundo como iglesia. Y esto es triste, es muy triste, porque en lugar de que nosotros salgamos a comernos del mundo por el evangelio, lo que terminamos haciendo es que el mundo ingrese a la iglesia. Y empezamos a llenarnos del mundo y del mundo acá sin darle fondo a las cosas. Y ojo, yo no estoy en contra en absoluto de que podamos utilizar toda herramienta que la ciencia, que los estudios, que el avance tecnológico nos da. Eso está muy bien. La ciencia al final del día la ha dado el Señor. Pero la iglesia no puede abandonar el evangelio para adoptar la tecnología. ¿Me explico? Qué importante es que aprendamos a hacer las cosas bien. Y yo quiero invitarles a meditar fuertemente en esto. Continúa Pablo hablando de la forma práctica de vivir ese cristianismo, dejando a un lado nuestras pecaminosas prácticas para reemplazarlas por el ejemplo de Cristo. Si usted se pone a leer detalladamente los versículos desde el 3 hasta el 16, va a encontrar temas relacionados con el perdón, sobre el comportamiento que debemos tener como cristianos, sobre el amor, que está muy importante y es muy importante. ¿Cómo se conecta esto con lo que vamos a exponer el día de hoy? Por medio del versículo 14, que me permito dar lectura en este momento. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿sí? Toda la parte práctica se va a conectar con la parte teológica en el vínculo del amor. Es llamativamente maravillosa la palabra de Dios, hermanos, cuando se conecta de una manera tan perfecta que no hay contradicción entre sí. Si ustedes recuerdan que estudiamos 1 Corintios 13 hace aproximadamente 4 o 5 semanas, Pablo ya nos habló en esa porción bíblica de la preeminencia del amor. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que el amor todo lo soporta, todo lo guarda, etcétera? ¿Verdad? Muy bonito. Y nos decía que si nosotros tenemos todos los dones, absolutamente todos, pero no tenemos amor, de nada nos sirve. ¿Sí? Esta parte que les describe a los corintios empata ahora con los colosenses cuando nos habla del amor como el vínculo perfecto. Es ese amor el que amalgama tanto la práctica como el estudio teológico para hacer de la fe algo real. No se trata entonces solamente de aprender, aprender y aprender, sino de aprender para vivir, aprender y vivir, aprender y vivir. Solamente así podemos entender cabalmente qué es lo que Cristo nos enseñó.
Este vínculo perfecto, este amor, es el combustible inagotable de la relación del creyente con su Señor y del creyente con su prójimo. ¿Sí? Escúcheme bien, con el Señor primero y con el prójimo después. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces también pensamos que solamente se trata de la relación con Dios y nunca la aterrizamos en el amor al prójimo. En ese prójimo que usted tiene sentado ahorita a su lado, adelante o atrás. Voy a hacerles una pregunta retórica. ¿Ustedes saben los nombres y los apellidos de las personas que se están sentadas adelante y atrás de usted o a sus lados? De todos, dije, no solo de uno. Probablemente no. A los hermanos que nos visitan por primera vez, desde luego que no. Ya nos vamos a conocer en un ratito más. Pero para quienes estamos de aquí un poquito más de tiempo, ¿sí? Sabemos que somos una iglesia familiar, que como les he dicho en más de una ocasión, por lo general nos sentamos hasta en los mismos lugares. ¿Sabemos los nombres de las personas? ¿Sí? Yo recuerdo el ministerio del Señor Jesucristo llamando por su nombre a cada uno de sus discípulos. Él sabía sus nombres, su historia, estaba seguro y pendiente de cada uno de ellos. Nunca le dijo, oye, tú el que estás sentado ahí atrás, ven. ¿Sí? Oiga, señorita, usted que está así, la del vestido blanco, venga un ratito. ¿Sí? Jamás. Cristo siempre supo con quién trataba. Y si hablamos de seguir el ejemplo del Señor, amados hermanos, empecemos por las cosas simples. Si no se conocen, preséntense. Ya no terminen el culto y no se vayan de este templo en esta mañana sin saber cuál es el nombre del hermano o hermana que está sentado junto a usted. Esto es importante porque la construcción de la comunidad, como les dije al principio, es algo práctico. ¿Sí? Y qué lindo podría ser en esta semana coger el nombre de la persona, me lo anoto si mi memoria no es buena, y orar por esa persona. Y la próxima semana, cuando usted regrese, se vuelva a sentar ahí, le diga, hermano o hermana, por tu nombre y apellido, yo estuve orando por ti en esta semana, ¿cómo estás? ¿Cuántas personas oran los unos por los otros en este tiempo? Esto que parece ser un principio esencial ha sido venido a menos con mucha facilidad en el tiempo actual, en donde las relaciones son lejanas. Pero en la palabra de Dios, hermanos, la comunidad cristiana no ha sido llamada a tener relaciones lejanas ni diplomáticas, sino a tener relaciones cercanas, de comunidad, los unos junto a los otros. Yo le invito a que medite por un momento en eso. Mientras tanto, seguimos, ¿sí? El amor, del que hablaba hace un momento, es la fuente inagotable, les dije, ¿verdad?, de combustible, porque hay otras fuentes de energía temporal, y las hemos hablado en su momento, que son eso, temporales. La necesidad, el temor, ¿sí? Son cosas que a veces nos traen a la iglesia, ¿verdad? Vengo asustado, vengo necesitado, pero cuando ese estímulo cesa, mi fe también mengua. Eso significa que la fe que me trajo no era la fe verdadera y que el combustible no era el amor, sino el temor o cualquiera de las otras. ¿Cuál es la diferencia entre el temor, la necesidad versus el amor? Sencillo, el amor es inagotable. Cuando yo amo no conozco límites. Cuando yo amo a mi Señor estoy dispuesto a entregarlo todo por Él. Mientras que el temor, como les dije hace un momento, se apaga y la necesidad se agota. ¿Entendimos? ¿Sí? Ese es el punto. Por eso hemos de pedirle a Dios cada día. Yo le invito a que en su oración matinal, al empezar su día, usted le pida a Dios que le enseñe ese día a amar un poco más que el día anterior. ¿Sí? Señor, por favor, ayúdame a amar un poquito más hoy que ayer. Ese cambiecito chiquito es importantísimo en la vida de los creyentes, amados hermanos, porque entonces dejamos de hablar el amor para vivir el amor. Usted no sabe la necesidad o la situación que está viviendo su prójimo a su alrededor en este momento. Yo tampoco. ¿Y cómo voy a saber si no pregunto? Entonces, es vital que aprendamos a preocuparnos genuinamente los unos por los otros. Les dije genuinamente, no es del morbo de saber, es que realmente estoy interesado en el bienestar de mi prójimo. ¿Sí? Tal vez nosotros no tengamos la solución en nuestras manos y no estamos llamados a tenerla, estamos llamados a amar, nada más. Dios está en control de todo, usted confíe, aprendamos a confiar en conjunto. Y entonces, eso nos lleva a vivir las mieles de ese conocidísimo Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, habitad los hermanos juntos en armonía. ¿Sí? Qué lindas palabras. La armonía y la paz son dos conceptos que van siempre de la mano, ¿verdad? Y esos dos son la consecuencia natural de vivir el amor, como hemos visto ahora en el capítulo 3, versículo 15 de Colosenses. ¿Sí? Ese amor perfecto nos lleva justamente a la armonía, a la paz. ¿Sí? Qué importante de esto. ¿Y qué paz? Pero solamente por puntualizar. La paz de Dios, ¿sí? La paz de Dios, como Señor Jesucristo nos enseñó y nos lo dijo, no es como el mundo la da,
no es como el mundo la entiende, ¿sí? No es la ausencia de conflictos, porque así entendemos la paz, ¿verdad? Como que no hubiera problemas. No hay problemas, no hay conflictos, entonces estoy en paz. No es esa la paz de la que el Señor nos habla, sino que la paz es una actitud a pesar de las dificultades, ¿sí? Y las dificultades que enfrentamos, ¿quiénes? Todos. Dios nunca nos ofreció una vida sin dificultades, hermanos. ¿Cuándo nos dijo eso? Pero lo que sí nos ofreció es que cuando se presenten, Él iba a caminar con nosotros. ¿No han repetido más de una ocasión de memoria el Salmo 23? Yo sí. Pues entendámoslo más allá de la memoria. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Lo que significa, sí, por lugares dedicados pastos me pastoreará, es una maravilla, ¿verdad? Pero vivámoslo, pues. Estamos diciendo que el Señor me va a llevar incluso por el valle de sombra de muerte a mi lado, y no temeré porque Él estará conmigo. Esa es la paz. Esa es la paz de la que el Señor nos está hablando. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo no vivió conflictos en su ministerio? Hermanos, terminó crucificado su ministerio. Luego resucitó y es la maravilla que le da sentido a todo el Evangelio, por supuesto. Pero dificultades las tuvo y en grande. Rechazado, traicionado, castigado, injustamente enjuiciado. Pero siempre tuvo paz, porque descansó en la voluntad del Padre. Hasta el último momento, ¿recuerdan ustedes en Getsemaní orando? Dice la narración bíblica que rodaba sangre, que por cierto es una condición física posible, en niveles de estrés elevados. La presión sanguínea sube y los capilares se revientan, ¿verdad? Para los que son un poquito más entendidos en medicina. Sí, claro que podía pasar y sucedió, pero el Señor Jesucristo aprendió incluso en esos momentos a decirle: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces acompáñame a transitar por aquí. Y es lo mismo que nos enseña a nosotros hoy. Cierra esta porción bíblica indicándonos que esta paz no es algo temporal, sino un asunto de largo plazo que gobierna nuestros corazones. Esa es la plenitud de la forma de la paz de la que Dios nos habla y que tenemos que aprender a vivir como creyentes, ¿sí? Finalmente, nos habla del agradecimiento. Y es que cómo no hemos de estar agradecidos, hermanos, con un Dios que nos enseña a contentarnos con cualquier cosa, cualquier situación, y a caminar de su mano sin importar cuán fuerte sople el viento a nuestro alrededor. Hermanos, no necesito conocerles a todos por su nombre y apellido, pero estoy seguro de que ustedes saben a lo que me refiero cuando hablo de que el viento sopla fuerte a nuestro alrededor. Y fundamentalmente, más allá de que nosotros sepamos, Dios sabe lo que usted está pasando en este momento. Dios sabe las cosas que está afrontando, pero Él ha prometido que Él va a estar con usted. Y en mi experiencia, y seguro en la suya, Dios cumple sus promesas. No estamos aferrados a ningún ser humano que puede menguar de aquí para allá, sino un Dios que permanece firme sin importar el temporal. Y que nos invita a poner la mirada en Él y a tomar su mano y a caminar con Él en todo momento. Bien cogidos, firmes. No por nosotros, sino por Él. Ese es el Dios que nos ha convocado el día de hoy. ¿Qué mejor introducción para este pasaje central de la mañana que vamos a leer en este momento que entender las mieles de la conexión teológica y práctica del Evangelio? Entonces, vamos a hablar del versículo número 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sí? Y es de aquí donde vamos a aterrizar esto en acciones. ¿Y cómo aterriza un texto en acción? Mencionando verbos. ¿Sí? Porque el verbo, recuerden ustedes sus clases de gramática del colegio, es acción. ¿Sí? Acción. Y vamos a ver cómo esto nos lleva a la práctica. La Reforma, solo como antecedente, la Reforma protestante tiene entre uno de sus ejes centrales la premisa de la sola Escritura. ¿Sí? No hay otra fuente de revelación divina, no hay otra forma de conocer a Dios. Es sobre esa preciosa palabra, la palabra de Él, que nosotros erguimos absolutamente todo conocimiento. ¿Sí? Y ahí nos aferramos. ¿Qué nos dice sobre este tema de la palabra? Número 1, que more en abundancia. No se trata, hermanos, de escuchar un mensaje los domingos, sino de dejar que habite en nosotros. Cuando decimos que alguien habita con nosotros, no hablamos de quien nos visita una sola vez, ¿verdad? Sino a alguien que ha venido y está compartiendo permanentemente nuestro quehacer y nuestro vivir. Déjeme decirle algo.
Hermanos y hermanas que están presentes después de algún tiempo, a quienes nos visitan por primera vez y a quienes son asistentes habituales de la iglesia. Hermanos, ninguno de ustedes, ni yo tampoco, está aquí por casualidad hoy. Ninguno. Cuando estábamos alabando hace un momento y cantábamos esta preciosa porción de Primera de Pedro, yo pensaba por un momento, decía, Señor, y veía que entraban algunas personas que no tengo el gusto de conocer, ya saludaremos en un momento más. ¿Por qué les trajiste tú, Padre? ¿Para qué les trajiste hoy? No lo sé, pero Dios sí va a hablar a los corazones de cada uno de ustedes y usted sí va a tener la respuesta de por qué está aquí hoy. Y eso es lo importante. Yo lo único que anhelo es que en esta iglesia, desde el púlpito, en la alabanza, en la oración y en todo lo que podemos hacer para servirles, el eje central sea siempre el mismo, glorificarle a Dios. Y que usted pueda encontrar las respuestas que Dios tiene para cada uno en su palabra. Eso es lo que importa. Reconociendo, sí, que no hay ninguna casualidad en todo esto. La palabra de Dios, entonces, debe morar en nuestro ser, siendo escudriñada habitualmente para que pase a ser parte de nuestra cotidianidad. Más importante que comer o que dormir aún, yo no puedo negociar con que la palabra de Dios sea central en mi vida. ¿Sí? Por eso les dije hace un rato que nosotros no podemos hablar de que mora con nosotros alguien que solamente vemos el domingo 1 hora y 45 minutos, sino que Él mora con nosotros, aquel que está permanentemente con nosotros. Yo no puedo tener una relación íntima con Dios si no le busco en su palabra, si no le alabo, si no oro. Así que la invitación está hecha para que usted le invite a morar intensamente con usted día a día. Esa es la acción número 1. Acción número 2, enseñándoos o enseñar. El contexto bíblico de enseñar o instruir es muy importante, pero va mucho más allá de la simple transferencia de datos. ¿Sí? No es un maestro como en la universidad, ¿verdad? Para quienes por ahí hemos tenido la oportunidad de enseñar en algún momento, se para y transmite, ¿verdad? Información. Sí, estamos enseñando sobre esto, sobre aquello, exponemos puntos, formulamos tesis, hipótesis y todo este cuento, ¿verdad? No se trata de eso cuando hablamos del contexto bíblico, sino que el enseñar es un proceso integral que busca la transformación del carácter y la alineación de la vida entera con la voluntad de Dios. Fíjense ustedes que hablo de la transmisión del carácter. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios nos dice que hemos de ser como el Señor Jesucristo? ¿Sí? Que ese es el ejemplo, nos dice la palabra, ¿verdad? Eso nos dice el apóstol Pablo, eso es verdad. Pero Pablo no se refería a que nosotros seamos como el Señor Jesucristo para que hagamos milagros o para que resucitemos muertos. No es ese el sentido, sino a emular el carácter de Cristo. Cómo era el Señor, cómo amaba el Señor, cómo compartía el Señor. Ese es el ejemplo, hacia allá tenemos que apuntar. Por eso, cuando hablamos de enseñar bíblicamente, hablamos de enseñar el carácter, de formar el carácter. Un creyente que va madurando en la fe en el tiempo, va siendo transformado por el poder de Dios en su carácter. ¿Sí? Y entendámoslo bien, es la forma en la que vivo. Ya dejo de ser el niño impulsivo que fui en algún momento y pasamos a ser creyentes que somos ministrados por el poder de Dios. Y que empezamos a compartir eso con los demás y se empieza a notar un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Porque parafraseando lo que la palabra de Dios enseña, dejamos de ser niños fluctuantes para convertirnos en creyentes maduros. Ese es el camino que tenemos que transitar. De ahí que no podemos conformarnos con quedarnos de un tamaño chiquito, sino que tenemos que ser quienes caminan y crecen día a día. O como en algún momento me enseñó algún mentor mío, no se trata de convertirnos en pigmeos espirituales. ¿Se acuerdan de los pigmeos, no? Esta raza africana que son descartadas por ser chiquito y siempre son chiquitos. No, el creyente no puede ser eso. Tiene que ir creciendo y evolucionando con el tiempo. Va madurando, que es la palabra correcta. En algún momento yo le había dicho, y le invito a que reflexione para usted mismo, si usted se da cuenta que el día de hoy es el mismo que hace un año, algo no anda bien. ¿Sí? Algo no anda bien, hay que cambiar algo en este asunto, ¿verdad? Y no es un reclamo, no es un reproche, no es juicio, para nada. Por el contrario, lo que buscamos es que entendamos cada uno cuál es nuestra condición para entonces asumir el reto de seguir al Señor Jesucristo y de ser como Él. Algo que, por cierto, el Señor está totalmente dispuesto a obrar en la vida de sus hijos cuando el hijo colabora para hacerlo. No porque Dios no puede, sino porque Dios quiere trabajar en conjunto.
Él siempre habló de comunidad, de relacionarse, no de imponer. Sin embargo, Dios tiene reglas y normas dentro de las cuales nadie puede transgredir, y eso es lo que se conoce con el nombre de soberanía. ¿Sí? En otras palabras, todos estamos circunscritos a la voluntad perfecta de Dios. Toditos. Yo no puedo sorprenderle, yo no puedo decepcionarle. Dios siempre sabe quién soy yo y hacia dónde voy. Eso es importante. La raíz entonces de la palabra de enseñar griega es didasco, que está utilizado en este contexto para una enseñanza profunda a nivel de maestro y estudiante, a nivel de maestro y discípulo. ¿Cuál es la diferencia entre un estudiante y un discípulo? Sencilla. El estudiante recibe información, el discípulo recibe la vida de su maestro. Dicho de otra manera, el ejemplo del Señor, al ser maestro de sus discípulos, no es otra cosa que derramar su vida en Él y en ellos, en cada uno, en usted, en mí. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Número 3, exhortandos, verbo exhortar. La raíz griega de la palabra exhortar nos da su significado. La raíz griega es parakaleo, ¿sí? Compuesta de dos partes, kaleo y para, ¿sí? En este caso, ¿a qué se refiere con esto? El para significa al lado de y kaleo significa llamar. En otras palabras, exhortar significa llamar a alguien a estar junto a mí. Entonces, por un momento voy a abandonar la explicación de la palabra exhortar en el diccionario, que nos dice que es enseñar fuertemente o que es reclamarle a alguien, ese es el concepto humano, lo entiendo. Pero el concepto bíblico es mucho más profundo. Exhortar no significa reclamar necesariamente, significa invitarle a alguien a caminar a mi lado. Hacia eso es lo que se refiere con esto. La palabra de Dios me enseña a tomarle la mano a alguien para que caminemos juntos, para que estemos cerca, para que podamos establecer relaciones. Esa es la comunidad, hermanos. Por eso les dije al principio que no se trata de encontrarnos con unos o con otros del domingo. No se trata de que entren 100 y salgan 100, sino de que realmente tengamos una relación que nos permita caminar juntos y derramar nuestra vida en la vida de los demás. Pero ¿yo qué le puedo enseñar a la persona que ya está aquí 30 años en la iglesia? Hermanos, cuando Dios utiliza a las personas para ministrar a otros, Dios no está viendo cuántos años está usted en la iglesia, ni cuántos tiene de cristianos o qué títulos tiene. Dios utiliza y se sirve de quien Él quiere, cuando Él quiere. Y si usted tiene en algún momento que conversar algo con alguien y de estar con él y decirle, hermano, hermana, yo he visto esto y quiero animarte a esto, hágalo siempre y cuando usted esté dentro de este precioso marco, la palabra de Dios. Porque yo no puedo exhortar a nadie ni a nada con algo que no esté aquí, porque entonces sería mi carne la que lo hace y no el Señor. Pero si por otro lado la palabra de Dios me lleva a que yo hable con el hermano para invitarle a caminar juntos, no sea usted un obstáculo en el plan de Dios. Hagamos las cosas como nos enseña la palabra. Heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy. Señor, dime qué tengo que hacer y hágalo. No espere un minuto más, porque los días son malos y a veces cortos. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, pero mientras estemos acá, hagamos las cosas para el Señor. La palabra de Dios nos lleva inequívocamente a seguir el ejemplo de Cristo, que caminó con los suyos, y así hemos nosotros de caminar junto al prójimo que el Señor nos ha dado, compartiendo el evangelio y la vida misma. Eso es lo que vivimos. Número 4, cantando con gracia, verbo cantar. Cuando mencioné al inicio, ¿sí?, que este asunto de la estructura era importante, es porque con la estructura se conectan otras cosas. En la estructura descansan los pisos, los techos, las paredes, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de que la palabra de Dios es la estructura que nos está diciendo esta carta a los Colosenses, sobre la cual se edifica la iglesia, ¿sí?, después de que la base es Cristo, eso quedó claro la semana pasada, tenemos que entender que todo se conecta de una manera real. Llevémoslo un poquito más a la parte de iglesia. La alabanza, hermanos, que acabamos de tener hace un momento, no es otra cosa que cantar la palabra de Dios. Estamos cantando la palabra de Dios, eso hemos hecho, ¿sí? Si usted quiere revisar, por ejemplo, en la última canción, váyase un ratito a la primera carta de Pedro. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del versículo 10, usted va a encontrar, más el Dios de toda gracia, puntos suspensivos, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es lo que usted va a encontrar en San Marcos siempre. Canciones, alabanzas que están tomando porciones de la Biblia para cantarlas y alabarlas y adorar juntos. Eso es lo que estamos haciendo. Pero eso no se puede hacer si no estás conectado a la palabra de Dios.
Si no estás conectado a la palabra de Dios, vas a empezar a cantar cualquier cosa que el mundo abandera, incluso dentro del mundo cristiano. Por ahí me viene a la mente cierta canción que un grupo que supuestamente es cristiano, en la que un muerto canta. Juzgue usted. Sí, el muerto es el que canta. Ya no lloren por mí, puntos suspensivos, ¿verdad? El muerto es el que canta. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? ¿Dónde está? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Quién? Hermanos, cuidado y atención. La sana doctrina es fundamental. Si yo no conozco la palabra, vienen cantantes cristianos y conciertos cristianos, entre comillas, que me van llevando a decir y hacer cosas que la palabra de Dios no enseña, a la bandera de una supuesta fe construida por hombres y no por Dios. Mucha atención. ¿Cómo entendemos eso? Como les hemos explicado en otras ocasiones. ¿Cómo sé yo que un billete es falso? Porque conozco el verdadero. ¿Sí? Si yo no sé cómo es un billete verdadero, me van a pasar un billete con un pato Donald mirando al otro lado y lo recibo. Existen, le cuento que sí existen. Yo cuando recién empecé mi vida profesional me encontré con uno de esos. ¿Sí? Y la verdad es esa, ¿verdad? Nosotros sabemos que el pato Donald no está en ningún dólar, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que entender cómo es el verdadero para entender cuál es el falso y saber que no es bíblico a pesar de que me lo abanderen como tal. Porque les digo algo, el engaño de Satanás ahorita no llega para asustarle, llega para engañarle, para endulzarle, para que se vea bonito, con una falsa apariencia de piedad. Así llega el engaño. Para que incluso, como dice la palabra en el Apocalipsis, hasta los creyentes sean engañados. Dios nos guarde de momentos y situaciones como esa. ¿Y cómo nos va a guardar? De una manera práctica, acá, acá y acá. Todo el tiempo a la palabra. Por eso debe morar en nosotros y no solamente ser un visitante de domingo. Y entonces, tenemos claramente definida la estructura, ¿sí? Con lecciones claras. La estructura debe definirse con una palabra de Dios que mora en nosotros, que nos enseña, que nos exhorta, que nos lleva a cantarle con gracia, porque nos dice que cantemos salmos e himnos con gracia. Qué bonito, ¿verdad? Eso es sumamente especial e importante. Pero no puede quedarse solamente allá. Nos lleva hacia el versículo 17, la parte práctica. Y todo lo que hacéis, dice la carta a los Colosenses, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sí? Ahí viene, ¿no es cierto? Y a veces nosotros pasamos por alto los versículos porque son palabras que todos conocemos, pero nos dice todo. No dice solamente la parte de la iglesia, no dice solamente su parte profesional, no solo su parte afectiva ni su parte personal. Todo. Dios lo quiere todo de usted. Dios lo quiere todo de mí. No hay área en mi vida que sea para mí. En algún momento alguna persona a la que yo, la verdad, valoro mucho en lo profesional, dijo y me decía, mira, para las cosas simples estamos nosotros, para lo difícil está Dios. Cuando yo escuché eso solamente me sonreí y pensaba, yo no me puedo levantar de la cama si Dios no me lo permite. No puedo respirar si Dios no me lo permite. Y esas son cosas que nosotros consideramos simples, fáciles. Qué difícil es luchar contra el mundo, hermanos. Es cierto, porque nos dicen cosas que además suenan bonito. Para lo difícil está Dios. Para lo difícil, para lo intermedio, para lo fácil, para todo está Dios. Porque si Dios no estuviese para todo, yo no podría ni lo más sencillo. ¿Quién le enseñó a usted a respirar? ¿Sí? Sí, y no me refiero a la respiración esa para curar la ansiedad y esas cosas, no me refiero a esa respiración, a la básica, a la simple. ¿Sí? Dios me enseñó, Dios lo puso como parte de mi hardware, del rato que me dio un cuerpo, me dio bien y dijo, mira, esto es lo esencial. Su corazón late no porque aprendió a hacerlo, sino porque fue diseñado para hacerlo. Y eso es plan de Dios. Usted no aprendió ni lo básico. Así de fácil. Y claro, y veo que en algunos nos sonreímos, pero lógico, claro que hay que sonreírse porque entendemos que la palabra de Dios es vida y que no nos habla de cosas que no entendemos, por el contrario, nos aterriza cosas que podemos comprender. Y entonces decimos, wow, Señor, gracias, porque desde los detalles más pequeños de mi vida, tú estás en control. Desde lo más simple hasta lo en apariencia más complejo. Pablo cierra esta sección con una instrucción final que completa la enseñanza, recordándonos que no hay mérito alguno en nuestras obras, sino que todo lo bueno que aparentemente pueda venir de nosotros, nunca vino de nosotros, sino de Dios.
y de la obra de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, y bien dice Pablo, yo no tengo nada de qué gloriarme. Absolutamente nada. Cuando un hermano tiene la bendición de pararse entre el púlpito y predicar la palabra de Dios, no tiene nada de qué enorgullecerse, porque todo lo que dice, si es bíblico, vino de la misma fuente, de Dios. Por eso la palabra dice que si nosotros no asumimos nuestro rol de predicar la palabra, las piedras que están ahí lo harán. Por eso las dejamos ahí, ¿verdad? En caso de que algún momento alguien falte. Amigos, usted no se preocupe nunca por eso. Siempre habrá quien predique la palabra. Dios está en control y no va a dejar que eso pase jamás, que la palabra deje de predicarse. No, los engaños iban a venir, Dios lo sabía. Las falsas doctrinas iban a proliferar, Dios también lo sabía. Pero Él ha sido capaz de sostener a su iglesia firme a pesar de todos esos vientos. Le ha sostenido a usted y me ha sostenido a mí. Y aquí estamos. Y mañana, cuando todos nosotros cerremos nuestros ojos, Dios renovará esto con otras personas que seguirán haciendo lo mismo para su gloria. Sí, estamos un tiempito nomás aquí. Pero mientras estemos, hagamos lo que estamos llamados a hacer. Para que valga la pena, ¿verdad? O como dicen los gringuitos, to make it count. ¿Verdad? Y tenemos que caminar por ese lado. Pareciera entonces, hermanos, que la palabra es extremadamente insistente en este concepto de que la gloria es para Dios, la gloria es para Dios, la gloria es para Dios. ¿No se ha puesto a pensar por qué es tan insistente en esto? Sencillísimo. Porque este corazoncito de carne que usted y yo tenemos ahí, le encanta llevarse la gloria de las cosas. Le encanta recibir los aplausos y el reconocimiento. Ay, no le va a decir que a usted no le gusta. ¿Sí? A todos nos gusta. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando se trata del Señor, y todo se trata de Él, la gloria es de Él y solamente para Él. Y déjeme contarle algo aquí entre nos como hermanos en la fe. Dios no comparte su gloria con nadie. Aquí entre nos. Y guarde eso que le estoy diciendo bien adentrito ahí para que lo medite. Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando se trata de eso, Él es único. La gloria es solo para Él. Hermanos, este concepto tan repetitivo está varias veces en la Biblia porque Dios sabe cómo somos. Y hay que ponerle atención. Para los que han estudiado más tiempo conmigo, recordarán que yo les suelo decir algo varias veces también. Mucha atención con quién se lleva la gloria en las cosas. ¿Para qué hacemos las cosas? La motivación debe ser siempre la correcta. Y la motivación es la que revela la naturaleza de nuestros actos. ¿Sí? Guárdelo para meditar. Cada detalle de nuestra vida, hermanos, está bajo el control de Dios. Todo, lo que pensamos y lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos comportamos e incluso lo que no hacemos. ¿Cuántas personas nos dicen en el tiempo ya de la iglesia, ya tengo algunas décadas también sirviendo por la gracia del Señor, es que yo no sirvo porque a mí nadie me ha dicho que sirva? Bueno, hoy es, ¿cuánto? 15 de marzo, ¿verdad? Todos los que están aquí, déjenme decirle a todos ustedes, Dios les llamó a servir. Desde este momento usted ya no puede decir que nadie le dijo que no. ¿Sí? Si es que no lo había visto antes en la Biblia, permítame compartirle ahora. No hay creyente que haya sido llamado a ser parte del cuerpo para hacer nada. ¿Sí? Que sean diferentes llamados, de acuerdo. Pero eso no significa no hacer nada. Ok, con eso en mente usted ahora sí, corra a los pies de Cristo en oración y pídale al Señor que le muestre en dónde debe servir. Y si tiene dudas, consulte con nosotros, nuestros hermanos diáconos, conmigo, encantado. Seguro vamos a encontrar qué hacer. Hermanos, manos es lo que más se necesita. Tenemos proyectos, soñamos con cosas para que la iglesia siga adelante, pero no podemos hacerlas solos. El grupo de siervos debe multiplicarse, debe crecer, debe fortalecerse. Hermanos, todos estamos aquí con una razón. Como les dije al principio, nadie está aquí por casualidad. Y entonces, hermanos, eso nos lleva a que el concepto arquitectónico por el que empezamos esta prédica, ¿sí?, de hablar de la construcción con una estructura sólida, nos identifica y nos lleva claramente a entender que el concepto espiritual de la estructura no es otro que la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es clara, si la doctrina es sana, la iglesia se va a edificar fuerte hacia adelante. Con total certeza, hermanos. Hace poco terminamos una pandemia. 2, 3 años, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta ustedes cuántas iglesias naufragaron en medio de la pandemia y desaparecieron? De todo tamaño, color, sabor y olor. Hermanos,
Dios tiene diferentes formas de obrar en medio de las circunstancias humanas. Pero ahora usted y yo seguimos aquí, somos parte de esta comunidad. Hay un propósito en eso, de que tanto que usted y yo estemos aquí como que de esta comunidad siga adelante. Aceptemos el reto con responsabilidad y hagamos lo que tenemos que hacer juntos. El capítulo 2 del libro de los Hechos, un poquito antes de que llegue el Espíritu Santo, dice claramente que los apóstoles estaban juntos y unánimes, buscando lo mismo. No venimos a buscar lo propio, venimos a buscar lo de Dios. No venimos a hacer nuestra voluntad, sino la suya. Si todas esas cosas, si esas dos cosas están claras en ustedes y en mí, amigos míos, haremos la voluntad del Señor hasta donde Él nos lleve. Yo no le tengo miedo a eso, y le invito a que usted tampoco le tenga miedo, porque Dios siempre quiere lo mejor para su pueblo. Hagámoslo juntos para el Señor. En el proceso de crecer, la estructura, como lo vimos en el concepto arquitectónico y ahora espiritual, la palabra será la encargada de soportar la carga de la construcción y de mantenerla en pie cualquiera sea el temporal o las condiciones del medio. Por esta razón, cuando hablamos de construcción de comunidad, es tan importante el velar por la sana doctrina y la exposición y enseñanza fiel de las Escrituras. Este punto, hermanos, es simplemente no negociable. Este ministerio es central en el andamiaje de la iglesia, pues todos los demás ministerios van a girar en torno a él. Varones, damas, matrimonios, jóvenes, misericordia, el ministerio diaconal, la alabanza, todo se conecta con la sana doctrina. Absolutamente todo. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es así, la palabra de Dios es luz y nos guía para caminar, para hacerlo en alabanza, en oración y en adoración y en cualquier otro llamado que el Señor nos ponga a hacer. No podemos dar un paso dentro de esta comunidad que esté fuera de los límites bíblicos. No hay motivación, intención o anhelo que justifique apartarse a diestra o a siniestra de las instrucciones que Dios nos ha dejado. Absolutamente ninguna. Es verdad que muchas veces, hermanos, hemos dicho que las formas no son tan importantes en la medida en que el fondo esté bien. Sí ha escuchado usted eso, ¿verdad? El fondo y no la forma. Pero ahora quiero decirle, amada congregación, que las formas y el fondo tienen la misma regla. O glorifican a Dios o no se practican. Punto. Forma y fondo. La carta a los Colosenses y el Salmo 119, que le invito a leer y escudriñar, son un divino recordatorio de que esta verdad de la palabra nos lleva inequívocamente a humillarnos ante el Señor para someternos a su preciosa voluntad, abandonando cualquier postura humana para dejar que Él comande nuestro quehacer y nuestro pensar. Dios está aquí para guiarlo y dirigirlo todo. Hermanos, es inobjetable que tenemos entonces un reto vital como comunidad. El reto de reinventarnos no para descubrir alguna doctrina revolucionaria que no existe, sino para volver a las raíces de la primera iglesia y edificar con solidez una nueva estructura, una iglesia que siga el ejemplo de Cristo, en donde Cristo sea su base y en donde la palabra y la sana doctrina levanten la estructura que va a sostener el andamiaje de cara al futuro. Y en esa tarea quiero comprometerles, hermanos, a dos cosas prácticas para usted en esta semana y en los días venideros. La número 1, ore por su iglesia, ore por esta comunidad, porque necesitamos fortalecernos día a día. Le invito a que incorpore, ore por San Marcos, ore por esta comunidad, por nosotros. Le decimos San Marcos porque es más sencillo llamarla uno solo y no decir todos los nombres, ¿verdad? Pero al final del día dentro de ese nombre está usted y estoy yo. Estamos todos. Oremos por nuestra comunidad. Y número 2, le invito a que usted sea parte de esa construcción. ¿Sí? Entonces, junto con orar por la iglesia, también pídale a Dios cómo puede hacer parte de esa estructura, de una parte vivencial de la iglesia. Pero es que yo ya serví, es que yo ya hice, yo no sé qué, qué lindo. Si usted está aquí, hay un rol que usted tiene que cumplir. En la iglesia no hay roles pequeños, hay servicio y nada más. Tranquilos, que nosotros no vamos a pedirle a alguien que venga a hacer cosas estrafalarias. No, cada uno conforme a los dones y talentos que ha recibido. Nada más. Y eso es todo lo que estamos llamados a hacer. Recuerda,
Orar, es orar la tarea, ¿no? Por la iglesia y por su rol dentro de la iglesia. Que sea Dios el que le muestre en oración, hermano y hermana, ¿para qué está usted aquí? ¿Qué tiene que llevarse el día de hoy? Que sea el Señor el que more con su palabra en su corazón, que sea el Señor el que le enseñe, que sea el Señor el que le exhorte, que sea el Señor el que le lleve a alabar la verdad revelada de Cristo siempre. Oremos para terminar. Padre de gloria, gracias por darnos la bendición de estar juntos en esta mañana, en esta tarde ya. Y gracias, Padre, por permitirnos tener la palabra, tu palabra, Señor, para compartirla y para vivirla. Yo te pido, por favor, Señor, que tú nos ministres en esta semana, en esta tarde, y que estas cosas que nos vamos llevando en el corazón, Señor, no se queden guardadas en el archivo de nuestra memoria, sino que nos estén dando la vuelta permanentemente, Señor, incomodándonos si es necesario, para que pongamos las cosas por obra, para que hagamos lo que tú nos has llamado a hacer. Yo te agradezco, Padre de bondad, porque tú has sido bueno con nosotros y nos has ministrado de gran manera. Padre Celestial, yo quiero agradecerte, Padre, por lo que nos estamos llevando, por lo que haremos y por lo que tú harás. Te pido, por favor, Señor, por quienes ya están sirviendo para que continúen, por quienes han de sumarse para que vengan y para que juntos hagamos las cosas que tú nos has llamado a hacer. Que nunca sacrifiquemos lo importante por lo urgente. Señor, tú nos llamas, tú nos comandas. En Cristo Jesús ponemos este tiempo a tus pies. Amén y amén. Las personas encargadas